Epa chicos, ¿cómo están? Aquí Car en un nuevo video. Esta vez estamos en el episodio 16 de esta grandísima serie que es Pokémon Verde Hoja Nuzlocke. Muy bien chicos, en el episodio anterior lo dejamos por aquí, pero les tengo una mala noticia. Es que en el episodio pasado se me olvidó guardar la partida y tuve que volver a hacer toda esta parte de la torre Pokémon. No sé cómo los Pokémon hayan quedado ayer. Bueno, como estuve avanzando hace poco, obviamente para el episodio, así me quedaron. No sé cómo habrán quedado en el episodio anterior de nivel. Pero bueno, no importa, lo importante es seguir adelante con nuestros Pokémon. Bueno, la verdad es que lo bueno es que ninguno se me ha muerto, que creo que es lo más importante. Y bueno, hay que estar más atento, tengo que estar más atento obviamente, de guardar más las partidas. Así que continuemos con el episodio. Ok, aquí vamos, quedamos por aquí con el señor Fuji aquí. Y creo que ahora vamos a hablar con él. ¿Qué? ¿Has venido a salvarme? Gracias, pero estoy aquí por mi propia voluntad. Vine a calmar el espíritu de la madre de Cubo. Creo que el espíritu del Marowak ya está tranquilo. Agradezco tu interés. Acompáñame a mi casa, a la casa Pokémon, que hay al pie de esta torre. Ok, nos vamos. Muy bien, aquí están. Vamos a ver qué me dices. Car, te va a costar mucho esfuerzo completar la Pokédex. Si no adoras a tus Pokémon, te resultará difícil finalizarla, perdón. No sé qué me pasa hoy. Creo que esto te ayudará. Me das la Pokeflauta. Nos sirve bastante la Pokeflauta. Muy bien, la Pokeflauta. Cuando escuchen la Pokeflauta, los Pokémon dormidos se despertarán, obviamente. Funcionan con todos los Pokémon dormidos. Ok, así que funcionan con todos los Pokémon dormidos. Bueno, eso ya lo sabía. Ahora, ¿qué? Tenemos que... Creo que ahora toca ir por la quinta medalla, creo que es en Ciudad Fucsia, hacia abajo del todo. Pero antes tenemos que curar. Vamos a curar antes. Muy bien. A curar. Bien, nos curan. Ok. Cúrame por favor. Que nos vamos del pueblo Lavanda. Ok, que ya hemos cumplido la misión. Y creo que deberíamos ahora de ir, sí, a Ciudad Fucsia, si no me mal equivoco. Así que vamos a Ciudad Fucsia, sí, muy bien. Creo que nos vamos desde aquí, sí. Y chicos, en el episodio de hoy creo que no pondré música, ya que quiero que se escuche el sonido natural del juego. Así creo que genero una mejor experiencia de video con el sonido, ya que Pokémon, para mí, una de las mejores sagas. Una de las mejores sagas que tiene una excelente banda sonora, ya que hay unas sagas muy buenas de todo tipo de videojuegos, pero la banda sonora no es muy buena que digamos. Así que yo pienso que Pokémon tiene, por supuesto, una buenísima banda sonora. ¿En cuestión de qué? En cuestión de soundtrack, de música para batallas, música de rival, por supuesto, también. Y bueno, esa es mi opinión, así que si en los comentarios me ponen, si quieren que ponga mejor, muy bien, entonces vamos a ver cómo está el equipo. Bueno, el equipo va bien, la verdad, no le veo nada de malo. Ok, vámonos. Creo que ya tenemos la bicicleta. Así que sí, ya tenemos la bicicleta, por supuesto. Ay, pero yo soy tonto. Estábamos cerca de Pueblo Lavanda. Hacia arriba estaba, creo que nos daban la caña de pescar. Pero bueno, ya no importa. Ok, creo que ya no vamos a comprar más nada. Así que nos vamos por fin. Ruta 16, nueva ruta. Pero antes
quiero conseguir la MO vuelo, que creo que nos la dan por aquí. Ok, pero vamos a capturar primer Pokémon de la ruta, que es un Doduo. Ok, un Doduo. Muy bien. Vamos a tirar creo que un Sonífero. Sonífero, vamos a ver cuánto le quita. Bueno, no le quita, ¿verdad? Lo duerme. Ok, lo duerme. Vamos a ver qué Pokébola es. Sí, una Super Bola. Tiramos la Super Bola. 1, 2, 3. Capturado. Muy bien. ¿Qué nombre se llevará ahora? Vamos a ver. Vamos a ver. Se va a llamar... creo que le voy a poner... Cabezón. Sí, se va a llamar Cabezón. Nombre muy gracioso también a la vez. Que te llevas nuestro querido amigo Cabezón. Creo que es con Z, si no me equivoco. Sí, es con Z, obviamente. Que tener, por supuesto, hay que tener una buena ortografía. No una orografía. Creo que se dice así. Muy bien. Y ahora creo que es un combate doble eso. ¿Luchamos? Pues sí, diría que luchemos. Para ganar un poco de experiencia. Creo que es combate doble, vamos a ver. Ok, no quieren combatir, bueno. Gracias, excelente. Yo tampoco quería combatir. Muy bien. Creo que es en esta casa que nos dan la MO vuelo. Vamos a ver. ¡Oh! Has encontrado mi escondite. Por favor, no le digas a nadie que estoy aquí. Te ayudaré. Ok, me dan la MO02. MO02 vuelo. MO02 es volar. Esta te llevará de vuelta a cualquier ciudad. Úsala bien. Muy bien, gracias. ¿Será que ya la puedo usar? Vamos a ver. O sea, de poderla usar en los combates sí puedo, obviamente, pero no sé si ya la puedo usar. ¿Quién puede? Puede Mats. Ok, vamos a enseñársela a Mats. Que ahora es más potente. Pero que quitamos. Diría que vamos a quitar ataque furia. Que para mí no sirve prácticamente. Sí, es más potente tener... Pienso que estos dos mejores ataques. Y muy bien, tenemos vuelo. Y vamos a ver si ya podemos volar. Sí, ya podemos usarla. Ok, muy bien. Vamos a ir por acá. Todavía no hemos ido a Ciudad Azafrán, pero creo que primero se hace todo el camino de bicis hasta llegar a Ciudad Fucsia. Ok, muy bien. Sí, por ahora no vamos a usar vuelo ya que no lo necesitamos. Pienso yo, la verdad. Y si ustedes piensan, no sé, algo en los comentarios sobre rutas que no he capturado y me la quieren dejar para capturar nuevos Pokémon, pues déjenmela y yo estaré viendo o leyendo y haremos un episodio de captura, que también no hemos hecho en toda la serie un episodio de captura. Muy bien, aquí está el Snorlax. El Snorlax que vamos a atraparlo, por supuesto, un Pokémon de evento. Y que sea lo que Arceus quiera. Ok, Snorlax. Usamos la Pokeflauta para mover. Creo que en todo el juego hay dos Snorlax. El de esta ruta 16. Y el de la ruta creo que de los pescadores, de los puentes eso. Vamos a ver, Snorlax, ¿a qué nivel? Nivel 30, ok. Nivel 30, usamos Somnífero. Vuelve a dormir Snorlax para capturarte. Ok, se va de dormida Snorlax. Se duerme. Una bañata. Ok, bostezo. Me quiere dormir por lo que veo. Ok, vamos a usar otra vez Somnífero. Lo vuelve, no lo falla, por cierto, no ha fallado por ahora Somníferos, eso está muy bien. Pero creo que Davitriz, bueno, o sea, ronquido. ¿Cuánto me quitará? Uf. Hay que tener cuidado con Snorlax, ok. Muy bien, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Será que tiramos a Dylan y que le haga un mega patada? Que no creo que le mate. Ojalá no le mate el mega patada. Vamos a ver. Es que si le metemos un ataque tipo lucha, obviamente sí le va a matar. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver. Mega patada, por favor. No le mates, no le mates. No le mates.
Bueno, no le mata. Más le quita hasta menos. O sea, descanso. Ok, descanso. Vamos a hacer otra mega patada. Ok, no falla tampoco las mega patadas. Muy bien. Poco a poco, con varias mega patadas, diría que tampoco la falla, por supuesto. Vamos a ver cuánto le quita. Bueno, le quita más o menos. Ok, más o menos. Y ahora debería de una super bola. Vamos a ver si lo atrapo con la super bola. 1, 2. Ok, falta poco. Falta poco para capturarlo. Espíritu vital, no me duerme, por supuesto. Vamos a hacer otra super bola. Vamos, por favor, captúrate. Pues no se captura. Ronquido, bueno, falla. Obviamente no está dormido. Y en super bola, por favor, vamos. 1, 2. Nada. Falta todavía. Golpe cabeza, cuidado. Ese golpe cabeza quita bastante. Muy bien. Vamos a tirar a Ana. Que le haga somnífero, que también tiene somnífero. Por favor, usa descanso. Vuelve y se duerme. Vuelve y se duerme. Va a estar un poco complicado atrapar a este Snorlax. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos tirar, mejor dicho? Creo que vamos a tirar a Cope. Y que haga unos hipercolmillos. Para ver si lo podemos capturar. Creo que sería un buen Pokémon. Y creo que se vendría a nuestro equipo. A ver, hipercolmillo, ¿cuánto le quitas? Quita casi lo mismo que la mega patada. Ok. Otro hipercolmillo. No le das crítico. Cuidado. Bien, está en rojo. Se despertó. O sea, descanso otra vez. No, se vuelve a recuperar. Se vuelve a recuperar. Bien, otro hipercolmillo, vamos a ver. Muy bien, por ahora no ha fallado los hipercolmillos, que eso está bien. Bien, usar ronquido, hay que tener cuidado con el ronquido. Hipercolmillo. Ok. No le hagas crítico, por favor, con otro hipercolmillo. Bueno, lo falla. Se despertó. Vuelve a usar descanso. ¿En serio? ¿En serio, Snorlax? Ya me estás cansando, Snorlax. La verdad es que todo el episodio no me la quiero pasar por aquí, así que colabora Snorlax con nosotros. Muy bien. Ok. Vamos a hacer... ¿Qué podemos hacer? Otro hipercolmillo. Vamos a ver cuánto le quita. Bueno, le quita más o menos. Vamos a hacer ataque rápido. Así no le matamos. Se despertó. Otro descanso. Por favor, Snorlax. Por favor. Hipercolmillo. Vamos a ver. Vuelve y le quita lo mismo. Obviamente me lo esperaba. Hipercolmillo, por favor, quítale algo más. Ok. Creo que le voy a lanzar la Pokébola. Digo, la Superbola, sí. La voy a lanzar y si se captura, excelente. Vamos a ver. 1, 2. Pues nada. Se despertó, usó bostezo. Vuelve y usa bostezo. Ok, hay que tener cuidado. O sea que vamos a cambiar. ¿A quién podemos meter? Vamos a meter a Mats. Bien. Saca Mats. Yo bostezo ahora. Bostezo, bostezo. Bien. Vamos a hacer persecución. Para ver si le dejan rojos. Bueno, no le quita casi nada. Y me duermo, por supuesto. Ok. Vamos a ver, Snorlax, si te quieres atrapar, por favor. Usamos la super bola. 1, 2. Pero no se captura este Snorlax, ¿qué es lo que pasa? Vuelve y se recupera la vida. Ok. Un momento, quiero probar algo para ver dónde está. Creo que está por aquí. ¿La Pokéflauta me despierta?
Efectivamente. Sirven los combates. La verdad no lo sabía hasta ahora. Bien, tocamos la Pokeflauta. Creo que nos despertamos los dos, sí. Muy bien. Eso lo podemos usar en combate. Puede ser una buena estrategia. Ok, vamos a usar... ¿Qué podemos usar? Golpe aéreo. ¿Cuánto le quitará? No le quita casi nada. Ok. Creo que voy a poner esta parte rápido para ver si lo podemos capturar. Podemos tirar de Ana. Y que haga sonífero. Bueno, ya está dormido, por supuesto. Así que vamos a tirar de Toby. Hay que tener cuidado. No nos mate al starter. Ok. Creo que está siendo un poco complicado. Hipercolmillo. 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 Otro hipercolmillo. Vamos a ver si se puede capturar. Pues nada. Otro super bola. Vuelve y se duerme, en serio. Vamos a hacer otros ataques rápidos. ¡No! ¡Cope! ¡No! Por favor. No puede ser. Chicos, creo que lo más inteligente que voy a hacer es huir. Ya que me mataba ese Snorlax. Me mató a Cope, por favor. O sea, a Cope. No puede ser. Perdemos una vida acá. Muy bien, perdemos una vida. Un Pokémon muy valioso, pienso yo, claro. Muy bien. ¿Qué digo muy bien? Será muy mal. Muy mal. Ya que con ese Snorlax perdimos. Bueno, tenemos ahora otra oportunidad de capturar a otro Snorlax. Ya que son dos Snorlax en el juego, creo que son, sí. Pero se nos va Cope. Grandioso Pokémon, la verdad. Que nos ha servido bastante. Y aquí está Cope, ¿dónde estás? Aquí estás. Que murió a manos de ese... Murió a manos de ese Snorlax. Bien, ahora ¿quién podemos poner para que se integre al equipo? Yo creo que voy a poner a Eevee, a Gerardo. Ya va siendo hora. Será levelearlo y evolucionarlo a Jolteon. Que Jolteon top Pokémon tipo eléctrico. Y así tendríamos un buen Pokémon, tendríamos buenos Pokémon, la verdad. Y sería levelearlo y ya está. Así que vamos a ver cuántos minutos de episodio quedan. Bueno, todavía queda episodio, ya que tenemos que seguir adelante. Lastimosamente con esa muerte de este Snorlax. Muy bien. Vamos a ver, por favor. La verdad quedo muy dolido de esa muerte. Pero no pasa nada. Ruta 16. La misma ruta, ok. La verdad es que no tengo ganas de pelear. Así que vamos a avanzar con cuidado por aquí. Por favor, mira a otro lado. Mira a otro lado, mira a otro lado, ok. No. Bien. Vamos a pasar esto rápido. Vamos, ¿qué podemos usar? Giga drenado. Giga drenado, ok. Nos quita casi vida, nivel 30. Un macho. Giga drenado. Otro giga drenado y muerto, muy bien. Y dejamos de luchar. Yo ahora diría que por aquí así. Ok, esto es ruta 17, nueva ruta. No, por favor, no quería luchar. Vamos a pasarlo rápido también. Cuidado, Davitriz. Cuidado con Davitriz. Que ahora los Pokémon están de alto nivel. Golpe aéreo y muerto de ese Mankey. Primate. Vamos a usar vuelo. Y muerto, excelente. Movimiento espejo. Contraataca con el mismo movimiento, no sé. Quemos malicioso, digo yo. Que lo aprenda, ok. Muy bien. Aprende movimiento espejo. Ok. Ahora vamos a capturar uno aquí, un nuevo Pokémon. Vamos a ver qué nos sale. Primer Pokémon de la ruta es un Doduo que ya tenemos. Ya tenemos.
Por favor, que me salga algo diferente, no sé, en esta ruta que salen. La verdad no sé, no puedo ir. ¿Cómo que no puedo ir? Por favor, estoy harto de no huir. Ok. Muy bien, por favor, tengo que escapar de aquí. Ok. Vamos, golpe aéreo. Golpe aéreo, dime que lo matas, no lo matas. Ok. Otro golpe aéreo. Y muerto, excelente. Muy bien. Ok. Vamos a ver. Segundo Pokémon de la ruta que nos sale es un Raticate. Ay, Cope. Pero ya lo tenemos, así que vamos a huir. Vamos a huir y voy a cambiar de Pokémon de ¿cómo se llama? De primer Pokémon. Así que vamos a cambiar a Vitrilla, que está un poco débil. Vamos a ver qué nos sale ahora. Tercer Pokémon. Un Firo que ya tenemos. Y chicos, creo que mejor vamos a seguir avanzando. Pero vuelve y nos sale otro. Un Doduo. Vamos a escapar mejor. Ok, escapamos. Y vamos a avanzar mejor. No estoy moviendo ningún botón, pero nos encontramos contra ti. Vamos a ver. Hacemos Tornado. Ok, nos quita... No creo que nos mate. Así que hago Somnífero mejor. Tornado. Cuidado. Tornado y muerto, ok. Subimos a nivel 29 a Ana. Muy bien. Y ahora avanzamos por acá. Dime que no hay más pelea. No hay más peleas. Ok, creo que por acá. Y creo que llegamos. Esto es ruta 18. Muy bien. Chicos, vamos a dejar el episodio por acá. Espero que les haya gustado en el episodio de hoy. Ya que creo que ha sido un episodio un poco, no sé... Un poco... No lo sentí tan bueno. Pero bueno, espero que el episodio siguiente sea mucho mejor. Ya que no lo sentí tan bueno por la muerte de nuestro Cope, el gran Raticate. Pero estará en un lugar mucho mejor. Y si les ha gustado el episodio de hoy, un like y un comentario ayudan mucho. Y una suscripción también ayuda mucho para que el canal siga creciendo y se dé mucho más a conocer. Bueno chicos, yo soy Carp. Nos vemos en el siguiente episodio, muchachos. Cuídense. Adiós.